Este programa de radio pertenece a una serie de grabaciones destinadas a reflexionar y profundizar en torno a los resultados del proyecto de investigación Protección del Menor en las crisis familiares internacionales. Un análisis del derecho internacional privado español y de la Unión Europea, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. La sustracción internacional de menores es una de las situaciones internacionales más dolorosas por las que puede atravesar un menor a lo largo de su vida. Si tenemos en cuenta las estadísticas elaboradas para la 8ª Comisión de Seguimiento de los Convenios de la Conferencia de La Haya de 1980 y de 1996, celebrada en octubre de 2023, vemos que desde enero de 2021 se recibieron 2.180 solicitudes de retorno de menores ilícitamente sustraídos entre Estados integrantes del Convenio de La Haya de 1980. Estas cifras ponen de relieve un sensible descenso al compararlas con los datos recogidos en 2015, pero están incompletas, pues no incluyen los casos no denunciados a las autoridades centrales de los estados, ni tampoco recogen la totalidad de las sustracciones, debido a que, cuando tuvieron lugar, eran 71 los estados que formaban parte del convenio y actualmente son 103. Siendo un fenómeno a nivel mundial, hoy queremos detenernos en algunos aspectos importantes de la sustracción internacional para conocer mejor su reglamentación jurídica, la complejidad de la resolución de los supuestos y los aspectos más críticos y actuales que rodean a las sustracciones internacionales de menores, en un mundo cada vez más interconectado y global. Mónica Herranz Ballesteros es profesora de Derecho Internacional Privado de la UNED y ha participado como miembro del grupo de trabajo de la Asociación Europea de Derecho Internacional Privado en la elaboración del documento número 18, que se ha presentado en la citada 8ª Comisión de Seguimiento de los Convenios de La Haya, y en concreto del convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980. Además, la UNED, a través de varios miembros del equipo docente de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho, lidera un proyecto de investigación nacional en el que uno de los temas más estudiados es la problemática que plantea desde distintos ángulos la sustracción internacional de menores. Mónica Herranz Ballesteros está con nosotros, aquí en los estudios de la UNED, y yo le agradezco que haya venido a darnos luz sobre este problema tan complicado. Muchas gracias, Ana, por dejarnos compartir este espacio de radio con todos los oyentes. Mónica, explícanos de forma sencilla, ¿cuándo se entiende que se ha cometido una sustracción internacional de menores? Pues mira, de forma muy sencilla, como me estás pidiendo, la sustracción internacional de menores se produce cuando un menor es desplazado del estado de su residencia habitual a un segundo estado sin el consentimiento del otro progenitor. Ello con independencia de la nacionalidad, y lo que realmente se está alterando es el status quo del menor o la situación de este menor, sin que haya fundamentalmente acuerdo del otro progenitor para que se produzca ese traslado. Por tanto, tengan en cuenta que se va a producir una sustracción internacional de menores cuando hay una pareja mixta, una nacional, imaginemos, alemana, casada con un nacional español, con residencia en España, y cuando, por ejemplo, pasadas las vacaciones del verano, la progenitora decide no restituir al menor a España, que es el lugar de residencia habitual del menor. Pero también, ojo, se produce una sustracción internacional de menores cuando tenemos una pareja de españoles que por motivos laborales se trasladan, por ejemplo, a vivir al Reino Unido. Allí se instalan, tienen su residencia habitual. Los menores han podido nacer en España o han podido nacer en Reino Unido. E imaginemos que la progenitora decide volver a España y se trae a los menores a España sin el consentimiento del otro progenitor. Aquí también estamos ante una sustracción internacional de menores, con independencia o por muy nacionales españoles que sean todos. Además,
tengan en cuenta otra cuestión que creo que es importante recalcar. La sustracción internacional de menores se puede producir con independencia de que haya, no haya, esté en curso o haya finalizado un proceso de divorcio. Puede ser que simplemente no haya un proceso de divorcio porque no haya matrimonio o no haya un proceso de divorcio porque realmente esa crisis todavía no se ha judicializado. Pero también se produce una sustracción internacional de menores con independencia de que haya ese proceso e imaginemos hubiera concluido con un derecho, estableciendo un derecho de custodia y un derecho de visita en favor de cada uno de los progenitores o no lo hubiera habido todavía. Pero la gravedad es la misma, ¿no? La gravedad es exactamente la misma, porque realmente de lo que se trata o el centro de la cuestión es el menor. Es al que le estamos o a quienes estamos alterando su lugar de residencia habitual, su centro habitual de vida, sus amigos, su colegio, su entorno de vida. Por eso siempre he recalcado con independencia de la nacionalidad, porque no importa la nacionalidad del menor, lo que importa es la alteración de la residencia habitual. Criterio el de la residencia habitual, que es importantísimo en estos supuestos y que, pues ha tenido una jurisprudencia bastante abundante para concretar el lugar de residencia habitual de los menores en un momento determinado, porque no es un elemento tan fácil de delimitar. Ante una situación de sustracción internacional, ¿cuáles han sido los esfuerzos legislativos que se han llevado a cabo para resolver estas situaciones tan delicadas? Pues sin duda los esfuerzos legislativos yo creo que es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta porque este es un programa de radio que está hecho desde la Facultad de Derecho y en el marco de ese proyecto y es son elementos fundamentales que hay que entender. Si lo miramos desde la perspectiva española, fundamentalmente tendríamos 3 instrumentos. Esos instrumentos van a depender de la fuente de la que provengan. Tenemos el Convenio de la Haya de 1980, al que has hecho referencia. Tenemos un reglamento de la Unión Europea que entró en vigor en agosto del 2022, es decir, que es relativamente reciente toda su nueva organización o respuesta en torno a la situación de sustracción internacional de menores, si bien tiene un antecesor que también tocaba este tema, y desde la perspectiva de fuente interna tenemos las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 778 quater y siguientes. Pero para no liar a los oyentes, y yo lo que voy a hacer es poner 2 ejemplos para que veamos fundamentalmente cuándo se aplica uno, cuándo se aplica el otro o los otros. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos un menor con residencia habitual en México o en Estados Unidos, y de esto desgraciadamente hemos tenido bastantes casos, que es trasladado o retenida, por ejemplo, imaginemos por su madre al finalizar esas vacaciones de verano o sin finalizar esas vacaciones de verano, simplemente es trasladada de manera ilícita a España sin el consentimiento del progenitor, tendremos en ese caso que utilizar directamente los mecanismos que se han introducido en el Convenio de la Haya de 1980. Tenemos que ver que los 2 estados, es decir, del que es trasladado el menor, a dónde es trasladado el menor, esos 2 estados son estados parte del Convenio de la Conferencia de la Haya de 1980, que en este momento del mismo forman parte 103 estados. Es el convenio más ratificado de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Pero si ese mismo menor, donde tenía su residencia habitual, era en Alemania, y es trasladado a España o retenido ilícitamente en España, ahí tenemos ya una sustracción intra-Unión Europea. De manera que lo que hacemos es la aplicación conjunta del Reglamento 2019 y el Convenio de la Conferencia de la Haya de 1980, porque es un convenio que ha funcionado bien, vamos a decir que ha funcionado bien, y en el espacio europeo lo que se ha hecho es adoptar sus soluciones, pero adaptadas al espacio europeo, y se produce la aplicación conjunta de los 2 textos. Pero claro, eso es a nivel internacional. Cuando ya hablamos del propio mecanismo de restitución a nivel interno, tenemos que ir a las normativas de fuente interna. Y ahí nosotros tenemos nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, que para cualquiera de los 2 casos que he puesto anteriormente, se aplicará esa normativa interna que canaliza la restitución, es decir, me dice ante qué juzgado tengo que presentar la demanda de restitución, me dice si tengo que ir con abogado, con procurador, etcétera, etcétera. Es decir, el 778 quater y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Dónde se plantea, yo creo, que el problema? Pues el mayor problema se nos plantea en esos supuestos en los que tenemos un menor con residencia habitual en España, por ejemplo, pero es trasladado a un tercer Estado que, como es tercer Estado, no es Estado miembro de la Unión Europea, por lo tanto no es aplicable el reglamento de la Unión Europea, pero además es un tercer Estado que no ha ratificado el convenio de la Conferencia de La Haya de 1980 y con el que además no hay convenio bilateral. Sabemos a qué estados me estoy refiriendo, es decir, son estados especialmente delicados y ahí realmente lo que hay que hacer, porque el mecanismo interno tampoco de restitución funciona, porque evidentemente tendría que ser la normativa interna de ese estado la que canalizara luego ese mecanismo de restitución. Los esfuerzos legislativos a los que hacías referencia a nivel internacional no han sido ratificados por ese estado, entonces habrá que acudir a otras vías de negociación para conseguir la restitución, por supuesto, dentro de la legalidad del menor o los menores que hayan sido desplazados ilícitamente por uno de los progenitores. Siempre que hablamos de sustracción, ¿implica traspaso de fronteras o mover a un hijo menor sin permiso del otro progenitor dentro de España tiene otro nombre? O a lo mejor es menos grave porque no lo has sacado de aquí. No sé, Mónica. Efectivamente, es decir, la sustracción de un menor, ya no hablamos de internacional, en este caso que me estás preguntando, sino nacional, se puede producir cuando yo directamente me llevo al menor de la provincia o la comunidad autónoma de residencia habitual del menor hacia otro territorio. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, por ejemplo, tenemos en estados tan grandes como puedan ser Estados Unidos o Canadá, los instrumentos internacionales se aplican también a los supuestos internos. Entonces ellos han hecho una adaptación y se aplican también a los supuestos nacionales. Nuestro caso es muy diferente porque también incluso territorialmente es distinto. Y nosotros realmente a lo que nos dedicamos, porque son los casos mucho más delicados, es cuando se traspasa esa frontera. Ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver, cuando nosotros queremos cambiar de domicilio al menor, lo que tenemos que hacer es pedir lo que se conoce como una reubicación, o lo que se conoce en derecho anglosajón como la relocation. Es decir, cuando nosotros tenemos o pretendemos cambiar de residencia, porque, por ejemplo, hemos recibido una oferta de trabajo y tenemos una crisis familiar, lógicamente, y queremos llevarnos a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es pedir permiso al otro progenitor. Y si no obtenemos el permiso de cambio de domicilio, podemos ir al órgano judicial y pedir la autorización para que ese traslado que pretendemos hacer sea un traslado lícito, porque ya tenemos el consentimiento del otro progenitor. Ahora bien, puede ser que efectivamente el órgano judicial decide que en interés del menor no procede el traslado de su residencia. Entonces, yo podré irme, me puedo ir libremente, claro que tengo libre circulación, pero en ese caso no podré trasladarme con mis hijos. Si consigo obtener, y hay una jurisprudencia riquísima del Tribunal Supremo en estos asuntos, consigo obtener la autorización de traslado, yo podré trasladarme con los menores y llevarlos a otro estado. Todos recordaremos un famosísimo caso de hace muy poco de una artista colombiana que tiene 2 hijos con un nacional español residentes en una comunidad autónoma concreta de España. Y los 2 menores han sido trasladados a un tercer estado, a Estados Unidos en este caso, y probablemente aquí lo que se ha llegado es a un acuerdo por parte de los progenitores. Ella ha obtenido el acuerdo del progenitor para conseguir que ese traslado que ella va a hacer con sus 2 hijos, luego han establecido su régimen de visitas, de estancias, etcétera, sea un traslado lícito y no un traslado ilícito. Esa es la diferencia. Entonces, por mucho que una persona se empeñe porque considere que se encarga más de los hijos o por cuestiones de custodia, por mucho que quiera, no puede cambiarles de residencia, ni entre comunidades, ni fuera del país, ni nada, ¿verdad? En el derecho español tenemos lo que se llama la patria potestad y tenemos el derecho de custodia y el derecho de visita. La patria potestad con carácter general es compartida entre los 2 progenitores, es decir, a mí me pueden dar el derecho de custodia en exclusiva o compartida y al otro progenitor el derecho de visita. Pero con carácter general, salvo que haya una retirada de la patria potestad a alguno de los progenitores, esa patria potestad es compartida. Y dentro de las atribuciones de la patria potestad está contenido el derecho a decidir el lugar del domicilio de los menores. Entonces, esto que muchas veces escuchamos en radio, leemos en prensa escrita, de ella tenía la custodia en exclusiva y tenía derecho a llevarse a los menores o a decidir su lugar de residencia habitual, ella o él, y ahora te explicaré por qué en concreto hablo de ella.
no es cierto. Es decir, si la patria potestad es compartida, una de las atribuciones, como te digo, es el decidir el lugar de residencia habitual del menor. Y esa patria potestad compartida conlleva a lo que comentábamos antes, a la necesidad del acuerdo conjunto. Por lo tanto, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el problema que se planteó sobre todo aquí? Pues se planteó que el Convenio de La Haya de 1980 hacía una definición del derecho de custodia o recoge una definición del derecho de custodia. Y habla, entre las atribuciones del derecho de custodia, el derecho a decidir el lugar de residencia habitual. Pero eso es en el ámbito internacional. En el ámbito interno hay que concretar en la práctica con el derecho nacional en qué se concreta ese derecho de custodia. Y ese derecho de custodia, conforme a nuestro ordenamiento, no permite llevarse al menor o cambiarle de domicilio. Esto se ha solucionado con el Reglamento 2019, porque no somos el único ordenamiento jurídico que contiene estas cuestiones, sino hay otros también de nuestro entorno, y en un considerando concreto, que confieso que no me acuerdo del número, pero en un considerando concreto lo ha definido y lo ha concretado acorde con con esas características de nuestro ordenamiento y de otros ordenamientos. Dejando claro esto, que aunque yo tenga en exclusiva el derecho de custodia, no puedo trasladar la residencia habitual del menor más allá de las fronteras del Estado donde está residiendo. ¿Por qué te decía antes hablo de ella? Porque quiero que esto se tenga en cuenta. Conforme a las estadísticas que hemos hecho referencia en la 8ª Comisión de seguimiento de los convenios de la Conferencia de La Haya, elementos importantísimos para tomar el pulso a cómo funcionan estos convenios real, en la práctica, en los estados, que es realmente lo que más interesa, se ha demostrado estadísticamente y viene pasando que el mayor porcentaje de progenitores que sustraen a los menores son las madres. Es decir, las madres son las principales cuidadoras de los menores. Y es el principal cuidador del menor, esto estadísticamente establecido sin entrar en ningún sesgo de ningún tipo, quien cuando quiere volver a su estado de residencia habitual, porque tengamos en cuenta que aquí normalmente son parejas mixtas, quizá la progenitora es quien está siguiendo por una oferta de trabajo al progenitor, esto puede ocurrir, y posteriormente deseas volver a tu estado de residencia habitual y tú has sido la principal cuidadora del menor. Bueno, pues en muchas ocasiones tú quieres volver con tus hijos y ya el deterioro de la pareja ha hecho que sea imposible conseguir un acuerdo prácticamente en nada, y mucho menos en un traslado de domicilio. Entonces, porcentualmente está demostrado que el mayor número de sustracciones se produce por progenitoras, porque las progenitoras son las principales cuidadoras. Esto sin duda plantea problemas muy, muy importantes, que si quieres luego podemos ver con las excepciones y luego podemos entrar en ello de manera más detallada, pero estadísticamente es así. Y lo que hay que tener en cuenta es que esto, como en algún momento has dicho, es el momento más doloroso que puede pasar un menor a lo largo de su vida, porque no solo hay que pensar en el momento de la sustracción, sino a mí hay algo que me preocupa mucho, que es el momento post-sustracción, es decir, posteriormente un menor sustraído. Cuando ha pasado los años, ha pasado el tiempo, hay que contarle todo lo que ha pasado. Y esto para la vida de una persona es realmente una situación muy dramática y muy, muy dolorosa. Si nos situamos en los supuestos en los que resulte aplicable un texto internacional, ¿cómo abordan estos textos la resolución de las situaciones de sustracción internacional, Mónica? Mira, de manera muy breve y sencilla, para intentar ser lo más clara posible, me voy a referir al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, porque realmente el reglamento acoge la solución del convenio, aunque luego la matiza para el espacio europeo, pero con carácter general es la solución del Convenio de La Haya de 1980. Hay que tener en cuenta que en los convenios los textos parten de la devolución inmediata. Es decir, el texto parte de que el interés del menor está situado en volver a su estado de residencia habitual. Y luego ya, en el estado de residencia habitual, las autoridades competentes decidirán. Pero hay que retornarlo de manera inmediata. Y además aquí hay un elemento que es muy importante, que es el tiempo. El tiempo siempre corre en contra de la persona a quien le han sustraído el menor. Y también, por supuesto, en contra, entre comillas, del propio menor. Entonces, son procesos los que se canalizan en los derechos internos o se establecen en los derechos internos, procesos muy rápidos. Tienen que ser muy rápidos y va en pro de la devolución. Ahora bien, el convenio, en su momento,
los redactores del convenio fueron conscientes de que pueden existir una serie de excepciones al retorno, pero como tales tienen que ser aplicadas de manera excepcional, son excepciones. Yo quiero referirme, para mostrar un poco la importancia de estas excepciones, a la excepción del artículo 13.1b del Convenio de La Haya. Me remito otra vez a la octava comisión porque creo que es muy importante, y en las conclusiones de esa octava comisión se demuestra estadísticamente que el 46% de las solicitudes en las que se deniega la restitución, la mayor parte de las solicitudes son restitución, pero el 46% de esas solicitudes de no restitución se hacen en base a la excepción del 13.1b. ¿Qué dice el 13.1b del Convenio de la Conferencia de La Haya? Pues lo que dice es que no ha lugar a la restitución del menor cuando exista un grave riesgo o se exponga al menor a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera se ponga al menor en una situación intolerable. ¿De acuerdo? Tiene que haber ese grave riesgo, peligro físico o psíquico. Esta excepción siempre ha sido muy controvertida en la aplicación práctica. Siempre, además, tengamos en cuenta que aquí no tenemos, como nos pasa en el espacio europeo, esa posibilidad de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando está aplicando el artículo, los textos de la Unión Europea. Aquí la aplicación, la interpretación ha sido por parte de los distintos órganos judiciales de los Estados parte del Convenio de La Haya de 1980, y es verdad que siempre ha sido muy controvertida, aunque es cierto que ha habido un esfuerzo enorme por mejorar la uniformidad en la aplicación de esta excepción. ¿Cuáles son las cuestiones que está planteando esta excepción ahora? Esta excepción lo que está planteando es que es en el marco de esta excepción en el que se está alegando los supuestos de concurrencia de violencia doméstica por parte del progenitor que solicita, en este caso, la restitución. La cuestión es que es cierto que como los procedimientos de restitución tienen que ser rápidos, como he dicho antes, son muy rápidos, hay veces, en un número importante de casos, en los que no resulta posible probar con toda la claridad la existencia de esa violencia doméstica, que tenemos que tener en cuenta que además ha ocurrido en el territorio de otro Estado. Con lo cual la cuestión es mucho más compleja. ¿Qué se está haciendo? Pues muchas veces lo que se está haciendo es que, aunque se pida la restitución y se acepte esa restitución, lo que se va es al retorno seguro. Es decir, aunque no haya esa prueba tan contundente de violencia y se da lugar y no se acepte la excepción y por lo tanto retornamos, lo que se hacen es adoptar medidas provisionales y cautelares. Por ejemplo, una orden de alejamiento en el estado donde el menor vuelve. O, por ejemplo, que la madre ostente la custodia provisional durante el tiempo en el que se resuelve la custodia definitiva en el estado al que el menor ha vuelto, ha sido retornado, etcétera, etcétera. Y en este punto es en el que se está trabajando mucho en el retorno seguro en estos supuestos. Veremos a ver cuáles son con el tiempo los resultados prácticos que da este retorno seguro. Pero fundamentalmente estos son uno de los problemas muy importantes que se están planteando en la aplicación del convenio. Tal es así que en Sudáfrica se van a reunir dentro de poco por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, lo organiza la Conferencia de La Haya, determinados expertos para decidir en torno a la interpretación de esta excepción en el marco de estos casos concretos, para discutir sobre ello. No es lo mismo violencia de género aquí que violencia de género en otro sitio, ¿no? No, efectivamente. Por eso he hecho hincapié en que no es lo mismo. Es decir, que hay que tener en cuenta que esa violencia ha ocurrido en otro estado, con lo cual no es igual. Ahora, tenemos un convenio muy importante también, el convenio de Estambul, que España es parte del mismo y que, intenta sobre todo poner un cierto orden y proteger a esas mujeres que han podido sufrir esa violencia en cuestión. Es uno de los temas más candentes, es uno de los temas más espinosos, porque además hay que tener en cuenta que aquí la verdad es que hay decisiones judiciales que a uno solamente con leerlas le pone, perdonen la expresión, el vello de punta, porque no solamente es violencia contra la mujer y que además sobre esto hay especialistas que han tratado muchísimo, no seré yo quien hable en profundidad sobre esto, pero en esas decisiones, por ejemplo, se alegan, por ejemplo, abusos sexuales contra los hijos. Y no hay una prueba contundente que haya ocurrido eso en el otro país. Entonces, lo que se está haciendo es que si hay una declaración de restitución, esa declaración de restitución o esa decisión de restitución vaya acompañada de esas medidas provisionales y cautelares para procurar el retorno seguro del menor, una orden de alejamiento del progenitor frente a la madre y también frente a los hijos en cuestión,
etcétera, etcétera. Es un tema muy, muy, muy delicado. Una última pregunta para terminar. A efectos prácticos y para los oyentes, en caso de haberse envuelto en una situación de sustracción internacional de un hijo, ¿dónde hay que acudir? Pues bien, cuando uno se da cuenta que, y puede ser una situación tan peregrina como que uno se levante por la mañana, vaya a despertar a sus hijos y no estén, o vaya al colegio a recogerlos por la tarde, porque se les ha dejado a las 9 y vaya a las 5 y no estén, lo que debe de hacer dentro de los canales jurídicos que hay, sobre todo, y lo que yo aconsejaría es ir desde luego a la autoridad central que cada uno de los estados parte del convenio tiene, en nuestro caso, acudir a la autoridad central española, que está situada en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, porque cambió de nombre, es una autoridad que funciona francamente bien. Ante ella hay que presentar un formulario, una documentación para pedir la restitución del menor. Ella se pondrá en contacto con la otra autoridad central del Estado donde estimemos que se ha podido llevar al menor, porque tengan en cuenta que el procedimiento de restitución se va a producir en ese otro Estado, no en el Estado donde tiene la residencia habitual el menor, sino en el segundo Estado. Por lo tanto, tener ese medio, ese canal de comunicación entre las autoridades centrales es fundamental para los particulares. Otra cosa es que, pasado ese canal, posteriormente se decida ir con un abogado particular, porque en ese otro Estado no me den representación, cosa que no sucede en España. Solamente un inciso. En España, si los menores han sido trasladados desde otro Estado a España, nosotros podemos o contratar un abogado particular o ir a través de la abogacía del Estado, que nos representaría de forma gratuita tanto a la autoridad central como a nosotros. Pero si decidimos, somos el progenitor al que le han sustraído al menor y decidimos ir con un abogado particular, la abogacía del Estado se retira y el procedimiento va con ese abogado particular. Entonces, es muy importante la comunicación entre las autoridades centrales, porque tengan en cuenta que muchas veces el particular no conoce la idiosincrasia de ese segundo Estado, le puede ser realmente muy extraña. Nuestra autoridad central tiene redactado un prontuario que sirve a efectos prácticos para solicitar la devolución del menor. Luego hay que tener en cuenta que el proceso de restitución, muy probablemente, esto depende de cada Estado, pero suele ser así, por supuesto va ante una autoridad judicial, que no es ante la autoridad central, que es de otro cariz, sino ante una autoridad judicial. Pero insisto, esto depende de cada Estado y es muy importante ese poder acudir a una autoridad central que me va a poner en contacto con otra autoridad central, se va a poner en contacto con ellas y van a poder ir solventando el asunto. Y por supuesto, aunque estas situaciones ya son muy difíciles, y para concluir, Ana, y están ya en un nivel de conflictividad enorme cuando se ha llegado a esto, lo más adecuado sería intentar llegar a un proceso de mediación en sustracción, aunque es dificilísimo, porque en un proceso ya de sustracción, intentar llegar a la mediación, esa mediación no solo va a ser sobre la restitución, sino va a ser sobre la organización posterior de la vida de las personas que han pasado por este doloroso trance. Pero sin duda sería la mejor medida, porque al final sería llegar a un acuerdo en un proceso en el que no gana nadie y pierden todos. Y el menor tiene que estar en el centro de esa decisión, y mucho mejor llegar a un acuerdo mediado que a un acuerdo, a una decisión judicial, sabiendo que la mediación es una solución muy adecuada, pero sin duda muy compleja y nada fácil de obtener. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Mónica, por haber propuesto este tema que me ha resultado verdaderamente práctico e interesante. Gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Un saludo a todos.